¿Alguna vez has sentido que estás esperando algo de Dios con todas tus fuerzas, pero todo a tu alrededor parece en silencio? ¿Te has preguntado por qué? Si estás orando con fe, las cosas no cambian. ¿Y si te dijera que ese silencio es exactamente donde Dios más está obrando? No es casualidad que estés aquí, no es una coincidencia que este mensaje haya llegado justo en este momento. Quizás llevas semanas, meses o incluso años esperando una respuesta, una promesa, una señal, y tal vez tu corazón ya ha empezado a dudar. Pero escucha esto, Dios no te ha olvidado. Él está trabajando mientras tú esperas. Muchos creen que la fe es solo avanzar, lograr, conquistar. Pero, ¿y si te dijera que algunas de las mayores victorias del cielo se gestan en la espera? Cuando no ves nada, pero aún así crees. Cuando todo parece estar en pausa, pero en el cielo todo está en movimiento. Cuando no hay puertas abiertas, pero tu fe permanece firme. Es ahí, justo ahí, donde Dios está formando algo glorioso dentro de ti. Este mensaje no viene a darte una fórmula mágica. Viene a recordarte algo que el enemigo quiere que olvides. En la espera, Dios no está ausente. Él está enseñándote a confiar, a madurar, a soltar el control, para que puedas recibir más de lo que has pedido. Quizás este sea uno de esos momentos en los que el cielo entero se detiene solo para hablarle a tu alma, porque Dios ha visto tus lágrimas. Él conoce tu cansancio y hoy quiere decirte, mientras esperas, no te detengas, haz esto y verás mi mano obrar. Antes de continuar, escribe en los comentarios, Señor, confío mientras espero. Escribe con fe, como una declaración, como alguien que no quiere seguir cargando ese peso por más tiempo. Además, dale me gusta a este video, no solo por el contenido, sino porque eso permite que más personas, quizás igual de heridas que tú, también reciban esta palabra. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Esta comunidad no es solo un canal, es un refugio espiritual para muchos que no tienen iglesia, pero sí tienen hambre de Dios. Tu participación hace que esta palabra alcance más corazones. Respira profundo, abre tu espíritu, porque estás a punto de descubrir que la espera no es una pausa vacía, sino el preludio de algo mucho más grande de lo que imaginabas. Muchos de nosotros, en algún punto de nuestra vida, hemos confundido la espera con el olvido. Pensamos, ¿será que Dios ya no me escucha? ¿Será que mis oraciones fueron ignoradas? Pero lo que no comprendemos en ese momento es que cuando Dios guarda silencio, no es porque se haya alejado, es porque está trabajando en lo invisible. El silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia. Es el tiempo que Él usa para alinear circunstancias, tratar con nuestro carácter y preparar el terreno donde depositará su promesa. Y aunque nuestro corazón se impaciente y nuestra alma clame por una respuesta inmediata, la espera en las manos de Dios nunca es estéril, siempre está cargada de propósito. A veces creemos que estamos listos para recibir lo que pedimos. Sentimos que hemos orado lo suficiente, que hemos sido fieles, que ya hemos aprendido lo necesario, pero Dios, en su sabiduría infinita, ve lo que nosotros no podemos ver. Él sabe qué parte de nuestro corazón aún necesita sanidad, qué hábitos deben romperse, qué heridas deben cerrarse antes de entregarnos lo que pedimos. No es que Dios quiera retener nuestras bendiciones, es que Él no quiere que una bendición mal administrada se convierta en una carga, porque lo que viene de Dios viene para sumar, no para destruir, y muchas veces lo que nos impide recibir no es la falta de fe, sino la falta de madurez espiritual. La Biblia está llena de hombres y mujeres que esperaron. Abraham esperó 25 años por el hijo prometido. José pasó años en prisión antes de ver cumplido el sueño que Dios le había dado.
David fue ungido como rey siendo un joven, pero tuvo que huir, esconderse y vivir como forastero antes de sentarse en el trono. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Que cada uno de ellos fue tratado por Dios en la espera. Su carácter fue moldeado, su fe fue refinada, su obediencia fue probada. Y al final, no solo recibieron la promesa, sino que estaban completamente preparados para sostenerla. ¿Y tú? ¿Cómo estás viviendo tu espera? Porque no se trata solo de contar los días o suspirar por lo que aún no ha llegado. Se trata de lo que haces mientras esperas. ¿Estás cultivando tu relación con Dios? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en ti, en lo profundo, en lo oculto? ¿Estás dejando de enfocarte en el cuándo para empezar a preguntarte el para qué? Porque muchas veces el milagro no está solo en lo que Dios hace externamente, sino en lo que Él hace dentro de ti mientras esperas. Jesús, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. No estaba predicando, ni sanando, ni multiplicando panes. Estaba en silencio, ayunando, resistiendo la tentación, escuchando la voz del Padre. Y fue en ese desierto donde se fortaleció para todo lo que vendría después. ¿Y si ese desierto que estás viviendo ahora es tu campo de entrenamiento? ¿Y si esta temporada de silencio es el taller donde Dios te está puliendo como un diamante? Porque lo cierto es esto: nadie es usado por Dios sin antes ser procesado. Nadie es levantado sin antes ser probado. Tal vez hoy te encuentras esperando una sanidad, una respuesta, una provisión, una oportunidad. Pero escúchame bien, mientras esperas, Dios no está inactivo. Él está trabajando detrás del telón, preparando encuentros, ordenando caminos, derribando obstáculos que tú ni siquiera sabes que existen, y al mismo tiempo está trabajando en ti. Está enseñándote a depender de Él, a confiar más allá de lo que ves, a obedecer incluso cuando no entiendes. Porque la verdadera fe no se prueba cuando todo va bien, sino cuando no hay señales, cuando el cielo parece cerrado, y aún así decides creer. Y hay algo más que debes saber. En la espera, el enemigo también susurra. Él intentará sembrar dudas, desánimo, confusión. Te dirá que Dios se olvidó de ti, que tu promesa ya caducó, que tu oración fue en vano. Pero hoy, Dios quiere recordarte que esas voces no vienen de Él. El Señor no es autor de confusión. Él es el Dios de la esperanza, el que renueva tus fuerzas como las del águila, el que te sostiene cuando sientes que ya no puedes más. Y es precisamente en ese punto, cuando crees que ya no puedes, donde muchas veces ocurre el milagro. Porque ahí es donde ya no dependes de ti, sino totalmente de Él. Así que si hoy estás esperando, no es tiempo perdido, es un tiempo de formación. Un tiempo para doblar rodillas, para escudriñar las Escrituras, para servir aunque no veas fruto inmediato. Porque quien es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Y si hoy tu poco es solo esperar con fe, eso ya es mucho a los ojos del cielo. No subestimes lo que Dios puede hacer en los días comunes. Muchas veces, mientras tú crees que nada está pasando, el cielo entero está en movimiento. El reino de Dios trabaja en otra dimensión, y su reloj no es como el nuestro. Pero cuando llega el momento señalado, ese que solo Él conoce, las puertas que estaban cerradas se abren de golpe. Lo imposible se vuelve real. Lo que parecía muerto resucita, y no será por tu fuerza ni por tu mérito, será por su gracia. Confía, adora mientras esperas, obedece mientras no entiendes, persevera cuando otros se rinden, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te prometió, Él lo hará. Y mientras tanto, sigue firme, porque hay algo glorioso que se está gestando en lo invisible,
y está más cerca de lo que imaginas. Uno de los mayores desafíos de nuestra vida espiritual no es simplemente esperar, sino obedecer mientras esperamos. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando no vemos resultados inmediatos, cuando el camino parece nublado, nuestra carne se resiste. Queremos actuar por impulso, resolver por nuestra cuenta, empujar la puerta que aún no se ha abierto. Pero es precisamente en ese tipo de escenarios donde se revela la verdadera obediencia, cuando seguimos caminando aún sin entender, cuando decimos sí a Dios, incluso cuando nuestra mente grita, no tiene sentido. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió un hijo, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasaron los años y nada ocurría. Su cuerpo envejecía, su esposa seguía estéril, y aún así, Dios le pidió algo radical, que dejara su tierra, su parentela, su seguridad, y se fuera a un lugar que él le mostraría, sin mapa, sin destino claro, sin garantías. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. No porque entendiera todo, sino porque confió en quien lo estaba guiando. Ese es el tipo de obediencia que transforma tu vida, la que nace no del entendimiento, sino de la fe, la que no espera tener todas las piezas del rompecabezas, sino que se mueve con lo que tiene, creyendo que Dios mostrará el resto en el camino. Porque hay instrucciones que solo comprenderás después de haberlas obedecido. Hay promesas que solo se activan cuando das el paso en fe. Y muchas veces Dios te está esperando a ti para moverse. Sí, tú estás esperando a Dios, pero Él también está esperando tu obediencia. No podemos olvidar que la espera es un campo fértil para el desarrollo espiritual, pero solo da fruto cuando la llenamos de obediencia. Obedecer mientras esperas es como sembrar en tierra seca, confiando en que la lluvia llegará. No ves resultados inmediatos, no escuchas aplausos, nadie te felicita, pero el cielo lo ve todo. Y cada acto de obediencia, por más pequeño que parezca, es una semilla eterna que Dios honra en su tiempo. Pensemos en el caso de Noé. Dios le dio una instrucción extraña: construir un arca, aunque nunca había llovido de la forma que se prometía. Día tras día, año tras año, Noé martillaba madera soportando burlas, dudas, críticas. Nadie entendía lo que él hacía. Pero él no obedecía por aprobación humana. Obedecía porque había oído a Dios. Y cuando llegó el diluvio, su obediencia fue lo que salvó su vida y la de su familia. Así también tú. Tal vez hoy Dios te está pidiendo algo que nadie más entiende. Quizás te está guiando a dejar una relación, a perdonar una ofensa profunda, a sembrar financieramente cuando parece que no tienes suficiente, a quedarte quieto cuando todo en ti quiere correr. Y eso duele, porque obedecer cuesta, requiere morir a uno mismo. Pero al otro lado de esa obediencia hay una bendición que ni siquiera puedes imaginar. La obediencia no siempre trae resultados inmediatos, pero siempre trae crecimiento. Y muchas veces, antes de que Dios cambie tus circunstancias, Él usará tu obediencia para cambiarte a ti. Porque mientras obedeces, tu carácter se fortalece, tu fe se profundiza, tus raíces espirituales se hacen más firmes. Y eso es lo que te prepara para sostener lo que viene después. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. El amor a Dios se demuestra con obediencia, no con palabras, no con emociones pasajeras, sino con acciones concretas. Y mientras más amas a Dios, más fácil es obedecer, incluso cuando no entiendes, porque tu confianza ya no está en el plan, sino en el que hizo el plan. Obedecer mientras esperas es una declaración de guerra contra el orgullo. Es decir, Señor, yo no sé lo que estás haciendo, pero confío en ti.
No tengo todas las respuestas, pero sí tengo tu voz. Y eso me basta. Y cuando oras así, cuando vives así, tu vida se convierte en una ofrenda viviente que agrada al corazón del Padre. Hay personas que están bloqueadas espiritualmente no por falta de fe, sino por falta de obediencia. Dios les ha dado instrucciones específicas, pero siguen postergando. Siguen esperando un mejor momento para obedecer, sin entender que la obediencia retrasada también es desobediencia. Si Dios ya te habló, si ya confirmó su dirección, ¿qué estás esperando? Cada día que postergas es un día más, lejos del propósito que Él tiene para ti. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para comenzar. Puedes decir hoy, Señor, me alineo contigo, haré lo que me pides, aunque no lo entienda todo. Mientras esperas, obedece. Aunque sea incómodo, aunque te duela, aunque parezca que no tiene sentido. Porque tu obediencia está construyendo un camino invisible, y cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Verás que cada paso que diste en fe, cada renuncia que hiciste por amor a Dios, cada sí que pronunciaste mientras todos te decían que dijeras no, estaba abriendo el camino para que su mano obrara a tu favor. Y cuando Dios se mueve, lo hace con poder. Cuando Él recompensa la obediencia, lo hace con una abundancia que no puedes medir. Porque el Dios que te pide fidelidad en lo oculto es el mismo que te honra en público. El Dios que ve tus lágrimas en secreto es el mismo que te levanta delante de todos. Así es su naturaleza. Él no olvida. Él no se retrasa. Él cumple. Y cumple a lo grande. Así que mientras esperas, haz esto. Obedece. Da pasos de fe. Alinea tu vida a su palabra. Cierra puertas que Él ya te pidió cerrar. Honra los principios bíblicos. Vive como si ya hubieras recibido la promesa, porque esa es la fe que mueve montañas. Y prepárate, porque en el momento menos esperado, verás su mano obrar de una forma que dejará claro a todos. Valió la pena esperar. Una de las verdades más profundas que aprenderás en tu caminar con Dios es esta. La adoración no es solo para cuando todo está bien, es especialmente para cuando nada parece estarlo, porque la adoración verdadera no depende de lo que ves, sino de lo que crees. No nace de tus circunstancias, sino de tu convicción de quién es Dios, incluso cuando no entiendes lo que Él está haciendo. Adorar mientras esperas es un acto de guerra espiritual. Es mirar al cielo con lágrimas en los ojos, con el alma cansada y el corazón roto. Pero aún así, levantar las manos y decir, tú eres digno, Señor, no por lo que me das, sino por quién eres. Es declarar con tu vida, aunque la promesa no se haya cumplido, yo sé que eres fiel. Aunque aún no vea el milagro, sé que estás obrando. Muchos oran, muchos esperan, muchos obedecen, pero pocos adoran en medio del proceso. ¿Por qué? Porque la adoración verdadera exige rendición total. No puedes adorar con reservas. No puedes adorar mientras te quejas o manipulas a Dios con tus oraciones. La adoración exige que pongas el control en las manos de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo gobierna. Y esa entrega duele, pero también libera. Mira la historia de Job. Perdió todo: hijos, bienes, salud, reputación. Y aún así, la Biblia dice que se postró en tierra y adoró. ¿Cómo puede alguien hacer eso? ¿Cómo es posible levantar un cántico cuando todo a tu alrededor está destruido? La respuesta es sencilla pero profunda. Job conocía al Dios en quien confiaba. Sabía que su valor no dependía de lo que tenía, sino de a quién pertenecía, y por eso adoró. Porque entendía que perder cosas no significa haber perdido a Dios. Y eso mismo es lo que Dios quiere enseñarte en este tiempo. Tal vez estás en una espera larga.
Tal vez tu alma está llena de preguntas. Tal vez te cuesta ver cómo se va a cumplir lo que Él te prometió. Pero en medio de esa incertidumbre, tienes un arma poderosa, la adoración. Cuando adoras, tu espíritu se eleva por encima del miedo. Cuando adoras, tu fe se fortalece. Cuando adoras, recuerdas quién es tu Dios. Y eso cambia tu perspectiva. La adoración no cambia a Dios, cambia tu corazón. Lo alinea, lo limpia, lo libera de la ansiedad, del orgullo, de la desesperación, porque no puedes adorar de verdad y seguir siendo la misma persona. Algo se transforma dentro de ti, se cae el velo del por qué y se revela el para qué. Comienzas a ver que tu proceso no es un castigo, es una preparación, no es un silencio cruel, es un escenario para la gloria de Dios. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en la cárcel? Estaban encadenados, golpeados, humillados, y aún así comenzaron a cantar himnos a Dios a medianoche. ¿Por qué no esperaron a salir de la cárcel? ¿Por qué no se quejaron? Porque entendían que adorar en medio del dolor era su mayor arma. Y la Biblia dice que mientras adoraban, un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. ¿Lo ves? La adoración no solo cambia tu corazón, cambia tu atmósfera, abre caminos, derriba muros, rompe cadenas, provoca intervenciones divinas. Y aquí hay un principio poderoso que debes guardar. Cuando adoras en medio de la espera, estás diciendo a Dios que confías en Él más que en tus resultados. Que tu fe no está en lo que Él hace, sino en lo que Él es. Que aunque no entiendas su proceso, aún le das tu alabanza. Y eso toca el corazón del Padre de una manera única. Porque no todos pueden adorar cuando están rotos. No todos pueden cantar mientras sangran por dentro. Pero tú puedes. Y cuando lo haces, algo poderoso ocurre. La adoración también silencia al enemigo. El diablo odia cuando adoras, porque él sabe que mientras lo haces, su influencia se debilita. Sabe que la adoración te conecta con el cielo, te enfoca, te renueva. Por eso trata de distraerte, de llenarte de quejas, de hacerte sentir indigno o frustrado. Pero cuando decides adorar a pesar de todo, estás declarando: Satanás, no tienes poder sobre mi mente, ni sobre mi alma. Esta temporada de espera no me hará retroceder, me hará levantarme con más fuerza. Mientras esperas, adora, canta, declara promesas, llora delante de Dios si es necesario, pero no dejes de adorarlo. No pongas tu alabanza en pausa solo porque no ves respuestas, porque muchas veces el cielo se mueve justo cuando tu adoración alcanza su punto más sincero. Cuando ya no adoras por lo que quieres recibir, sino por lo que Él ya ha hecho, y no necesitas ser un cantante, no necesitas una banda o luces. Puedes adorar en tu habitación, en el trabajo, en medio del tráfico. Puedes adorar con palabras, con pensamientos, con gestos, con lágrimas. Porque la adoración no es una canción, es una actitud, es un estilo de vida, es una postura del corazón. Cuando adoras, estás sembrando fe en el ambiente, estás declarando que Dios es más grande que tus circunstancias. Estás honrando al que merece toda la gloria, aunque tu carne quiera desanimarse. Y esa clase de adoración mueve el corazón de Dios de una manera que no podemos explicar. Tal vez hoy no tienes fuerzas para seguir. Tal vez estás en ese punto donde tu oración se ha vuelto un suspiro, donde ya no sabes qué decirle a Dios, pero incluso ahí, en ese lugar de debilidad, puedes adorar. Puedes decir con tu corazón: Señor, no entiendo, pero te amo. No veo nada, pero confío. No tengo fuerzas, pero sé que tú no me soltarás. Y eso basta. Porque la adoración no exige perfección, solo sinceridad. Así que hoy, mientras esperas, haz esto. Adora.
Hazlo todos los días, en lo secreto, en lo cotidiano, en medio de tus dudas, y verás cómo tu alma comienza a sanar, cómo tu fe se fortalece, cómo el cielo se abre, y cuando llegue el cumplimiento, entenderás que fue tu adoración en el valle lo que te preparó para recibir la bendición en la cima. No dejes de adorar, porque mientras tú levantas tus manos en fe, Dios está moviendo su mano a tu favor. Uno de los mayores errores que cometemos en tiempos de espera es pensar que lo único que está en pausa es la bendición. Pero la verdad es que, más allá de la respuesta que esperamos, lo que realmente está en juego es el estado de nuestro corazón, porque lo que Dios quiere entregarte no solo requiere fe, también requiere carácter, pureza, humildad y madurez espiritual. Es fácil querer el milagro, es fácil desear la respuesta. Lo difícil es permitir que Dios nos moldee para que seamos capaces de sostener lo que Él quiere darnos. Porque una promesa recibida sin preparación puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. Y Dios no entrega promesas que puedan destruirte. Por eso, en la espera, Él trabaja en tu interior. La Biblia dice en Proverbios 4:23, en toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la clave. Mientras esperas, lo más importante no es lo que está pasando fuera de ti, sino lo que está ocurriendo dentro de ti. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de fe o de quejas? ¿Está alineado con el carácter de Cristo? ¿O está contaminado con orgullo, impaciencia o heridas no sanadas? Muchos oran con fervor, ayunan, claman, pero no permiten que el Espíritu Santo toque esas áreas ocultas del alma. Quieren que Dios cambie las circunstancias, pero no se dan cuenta de que, a veces, la mayor transformación que Dios desea hacer es dentro de ti. Porque cuando tu corazón cambia, todo a tu alrededor también cambia. ¿Te has preguntado por qué algunas promesas tardan tanto? ¿Por qué algunas puertas aún no se han abierto? No siempre es por falta de fe. A veces es porque tu corazón todavía no está listo para recibir lo que estás pidiendo. Tal vez estás orando por una relación, pero tu alma aún guarda resentimiento. Tal vez estás esperando una promoción, pero tu carácter aún no ha sido purificado del orgullo. Tal vez anhelas servir en grande, pero aún no sabes servir en lo pequeño. Y esto no es condenación, es gracia. Porque Dios, en su amor, no te entrega algo que pueda alejarte de Él. Prefiere hacerte esperar, trabajar en tu interior, remover lo que estorba, sanar lo que duele, purificar lo que contamina. Y solo entonces, cuando vea que tu corazón está alineado, confiarte la bendición. El corazón es el terreno donde Dios planta las semillas de sus promesas, y si el terreno no está limpio, fértil y profundo, esas semillas no darán fruto. Por eso, mientras esperas, es vital que te preguntes constantemente, ¿hay algo en mí que Dios quiere transformar? Esta pregunta, hecha con humildad, puede abrir una nueva dimensión espiritual en tu vida. David lo entendía. Por eso clamaba, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Salmo 139, 23, 24. Ese es el clamor de alguien que no solo quiere la bendición, quiere ser transformado por ella. No solo quiere una respuesta externa, quiere una renovación interna. Y ese debe ser también tu clamor, porque Dios no busca corazones perfectos, sino corazones dispuestos, corazones que digan, «Señor, si necesitas quebrar mi orgullo, hazlo. Si necesitas sanar mis heridas, sáname. Si necesitas confrontar mi doblez, aquí estoy. No quiero avanzar sin estar limpio por dentro.
Tal vez Dios ha estado usando esta espera para mostrarte cosas que tú no veías. Tal vez han salido a la luz heridas pasadas, inseguridades, emociones que habías enterrado. Y eso no es casualidad. Es parte del proceso de limpieza, porque Dios no sana lo que tú no reconoces, no libera lo que tú justificas, no transforma lo que tú te niegas a entregar. Y aquí viene una verdad poderosa. Muchas veces lo que más retrasa tu milagro no es el enemigo, es tu propio corazón. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque te ama tanto que no permitirá que la promesa llegue antes de que estés listo para ella. Él te ve como un hijo amado, no como un proyecto, y por eso está más interesado en tu formación que en tu rapidez. Así que mientras esperas, haz esto, abre tu alma ante Dios como nunca antes. Sé brutalmente honesto con Él. Dile lo que sientes, lo que temes, lo que escondes. Permite que su luz entre en cada rincón oscuro de tu interior. No temas al proceso de limpieza, porque es el preludio de una gran bendición. Tal vez hay orgullo que necesita ser crucificado. O tal vez hay heridas que deben ser sanadas antes de que puedas avanzar. Tal vez necesitas soltar relaciones tóxicas, pensamientos destructivos o hábitos que están apagando tu fuego espiritual. Sea lo que sea, entrégalo, porque lo que viene será mayor, pero solo si tu corazón está preparado. Y no estás solo en este proceso. El Espíritu Santo está contigo. Él es el gran médico del alma. No solo te revela lo que está mal, también te ayuda a cambiarlo. Él no te acusa, te transforma, no te rechaza, te limpia. Y si le permites, hará en ti una obra tan profunda, tan hermosa, que cuando veas la promesa cumplida, sabrás que no fue solo un milagro externo, sino una metamorfosis interna. Mientras esperas, permite que Dios te refine, que te purifique, que arranque de raíz lo que impide tu crecimiento, porque ese proceso que ahora parece doloroso será la base que sostendrá lo que viene. Y cuando llegue el día en que veas su mano obrar, lo harás con un corazón más maduro, más agradecido, más fuerte y sobre todo más parecido a Cristo. La espera no solo prueba tu paciencia, también prueba tu fe. Y es en ese campo invisible de la fe donde muchas batallas espirituales se ganan o se pierden. Porque mientras esperas, tu mente se llena de pensamientos. ¿Y si nunca pasa? ¿Y si Dios se olvidó de mí? ¿Y si estoy esperando en vano? Esas dudas, si no las enfrentas con la verdad, pueden debilitar tu alma, pero hay una forma de resistirlas, alimentando tu fe con la palabra de Dios. La fe no se sostiene sola. La fe se edifica, se fortalece y se activa por medio de la palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que mientras más expongas tu mente, tu corazón y tu espíritu a las promesas divinas, más fuerte será tu fe en medio de la espera. Pero seamos honestos, no siempre es fácil leer la Biblia cuando estamos atravesando un desierto. No siempre es sencillo abrir las Escrituras cuando sentimos que Dios está en silencio. A veces, nuestras emociones gritan más fuerte que nuestra devoción. A veces, el dolor nubla nuestra visión espiritual. Y sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos sumergirnos en la palabra. La palabra de Dios es como una lámpara en medio de la oscuridad. No cambia la oscuridad, pero sí te da dirección en ella. Te muestra por dónde caminar cuando todo parece incierto. Y lo mejor es que cada vez que abres tu Biblia, no estás solo leyendo un libro. Estás dejando que el mismo Dios te hable, te ministre, te fortalezca. Piénsalo. Si cada día que esperas lo llenas con versículos, con enseñanzas, con promesas bíblicas, tu fe crecerá. Y cuando tu fe crece, tu perspectiva cambia.
Lo que antes te angustiaba, ahora se convierte en una oportunidad para confiar. Lo que antes te parecía lento, ahora entiendes que es parte de un tiempo perfecto. Lo que antes te hacía dudar, ahora te lleva a adorar. Hay promesas en la palabra que no solo deben ser leídas, deben ser memorizadas, declaradas, oradas, internalizadas. Cuando te levantas por la mañana y en lugar de comenzar el día con preocupación, comienzas con una promesa como Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, tu alma se renueva. Cuando la ansiedad quiere dominar tu mente, pero tú declaras Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. El enemigo pierde terreno. Esto no es emocionalismo, es guerra espiritual, porque cada palabra de Dios es una espada, un escudo, una defensa contra los ataques invisibles que buscan robar tu esperanza. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Cada vez que hablas, crees y confiesas la palabra, estás luchando, estás diciendo, no voy a rendirme, no voy a retroceder, yo sé en quién he creído. Y aquí va una verdad que puede cambiar tu forma de esperar. Tu fe no crece cuando ves el milagro. Tu fe crece cuando decides creer, aunque el milagro aún no haya llegado. Esa fe que se alimenta de la palabra es la que agrada a Dios. Hebreos 11:6 lo dice con claridad, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y agradar a Dios es el primer paso para ver su mano obrar. Mientras esperas, podrías llenar tu mente con dudas, con redes sociales, con pensamientos repetitivos que solo te drenan. O podrías llenarte de vida, de verdad, de promesas eternas. La elección es tuya. ¿Qué estás permitiendo que alimente tu alma en estos días? Porque lo que consumes espiritualmente definirá tu nivel de fe, y no necesitas ser un experto en teología para comenzar. Solo necesitas hambre. Un corazón que diga, Señor, háblame. Comienza con un salmo al día, con un versículo por la mañana, con una oración simple. Abre mis ojos para ver lo que tienes para mí en tu palabra. Porque cuando Dios ve tu intención, Él se encarga de encender el fuego. Tal vez has estado esperando desde hace mucho tiempo. Tal vez ya no sabes qué más hacer. Aquí va una clave poderosa. Haz de la palabra de Dios tu alimento diario. No como una obligación, sino como un refugio. No como una rutina, sino como un encuentro. Y verás cómo poco a poco tu fe dejará de tambalear y comenzará a caminar con firmeza. Los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia pasaron por largos tiempos de espera. Abraham esperó años por Isaac. José fue vendido, humillado, encarcelado, y esperó años hasta que vio cumplido el sueño que Dios le dio. ¿Cuál fue su secreto? Se mantuvieron firmes, se agarraron de las promesas, y esa misma fortaleza está disponible para ti si decides anclar tu corazón a la palabra. La espera no es una pérdida de tiempo, es un entrenamiento, es una prueba, es una oportunidad para que tu fe crezca de forma que no lo haría si todo llegara rápido. Y esa fe crece con cada palabra que sale de la boca de Dios. No desperdicies esta etapa deseando que termine, úsala para fortalecerte, porque lo que viene requerirá una fe robusta, madura, que no se quiebre ante las tormentas. Mientras esperas, haz esto. Abre tu Biblia como si tu vida dependiera de ello. ¿Quieres ver la mano de Dios obrar en tu vida? Entonces no esperes a que llegue la respuesta para agradecer. Agradece desde ahora, todos los días, aún con lágrimas, aún con dudas, aún con dolor. Porque cuando le das gracias a Dios en medio de la incertidumbre, le estás demostrando que tu fe no depende de circunstancias, sino de su carácter.
La gratitud es una llave, es una semilla, es una declaración. Y cada vez que agradeces, estás sembrando fe en tu corazón. Estás preparando el terreno para el milagro. Estás diciendo, Padre, aunque no lo vea, sé que estás obrando. Gracias. Así que mientras esperas, haz esto. Detente todos los días y da gracias por el aire que respiras, por el techo que tienes, por el alimento, por la paz que no entiendes, por la promesa que aún no ha llegado, y sobre todo, da gracias por la presencia de Dios que nunca te abandona, porque el Dios que promete también acompaña. El Dios que dice, espera, también dice, yo estoy contigo todos los días. Y ese acompañamiento es más valioso que cualquier milagro, porque cuando Él está presente, incluso el desierto se convierte en santuario. Entonces, en este momento, haz una pausa. Cierra los ojos, respira profundo y dile, gracias, Señor, gracias porque estás conmigo. Gracias porque sé que estás obrando, aunque no lo vea. Gracias porque cada día me estás transformando. Gracias por tu fidelidad que no falla. Y mientras lo haces, sentirás algo cambiar. Tal vez no por fuera, pero sí por dentro. Y eso es el principio de tu milagro. En medio de la espera, una de las armas más poderosas que Dios te ha dado es su palabra. No cualquier palabra, no promesas humanas, no frases motivacionales, sino su palabra viva, eterna, inquebrantable. Porque cuando todo parece moverse a tu alrededor, cuando las emociones te traicionan y los pensamientos se vuelven caóticos, la palabra de Dios permanece firme. Y no solo permanece, te sostiene. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto no fue una metáfora bonita, fue una verdad literal. Porque hay momentos en la vida donde el pan físico, las respuestas humanas, los recursos visibles no alcanzan. Y es ahí donde tu espíritu necesita ser alimentado con palabra. Esa palabra que no cambia con las estaciones, esa palabra que no depende de tus sentimientos, esa palabra que tiene el poder de levantar lo que estaba muerto dentro de ti. Durante la espera es común sentir debilidad, pero Dios no te deja sin herramientas. Él te dice, toma mi palabra, escóndela en tu corazón, declárala, cree en ella más que en tus emociones. Porque tu alma puede decirte, no vale la pena seguir esperando, pero la palabra dirá, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Tu mente puede susurrarte, Dios se ha olvidado de ti, pero su palabra gritará, aunque una madre se olvide de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Cuando permites que la palabra de Dios habite ricamente en ti, algo sobrenatural ocurre. Tu fe comienza a fortalecerse. No porque ves resultados inmediatos, sino porque te conectas con la verdad superior. Y esa verdad tiene el poder de apagar los dardos del enemigo. Tiene el poder de traer claridad en medio del caos. Tiene el poder de recordarte que Dios está obrando en tu favor, incluso cuando el silencio parece largo. Muchos se desgastan en la espera porque no están alimentando su fe. Se llenan de noticias, de comentarios negativos, de opiniones humanas, y se vacían espiritualmente. Pero tú no eres de los que retroceden. Tú estás aquí porque hay una semilla de fe que aún no ha muerto. Y esa semilla necesita alimento. ¿Cuál? La palabra. Haz de la Biblia tu compañera diaria, no como un ritual religioso, sino como un acto de supervivencia espiritual, porque cada vez que lees, meditas y declaras una promesa, estás construyendo un escudo invisible. Estás renovando tu mente, estás sembrando esperanza en tu corazón. Estás diciendo con tus acciones, Dios, creo más en lo que tú dices que en lo que yo siento.
David, en sus momentos más oscuros, no se apoyó en su lógica ni en su fuerza. Él dijo en el Salmo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». ¿Qué significa eso? Que aunque no lo veía todo claro, la palabra le daba dirección paso a paso. No le mostraba todo el camino de una vez, pero sí la siguiente decisión, la próxima reacción, el siguiente pensamiento correcto. Y eso es suficiente, porque Dios no siempre te dará un mapa, pero sí te dará una lámpara, y esa lámpara es su palabra. ¿Te sientes débil hoy? ¿Sientes que no puedes más? Entonces no busques soluciones temporales. Corre a la palabra, lee los salmos, medita en las promesas, escribe los versículos que te hablen, memorízalos, repítelos, porque eso es lo que hizo Jesús mismo cuando fue tentado en el desierto. Él no debatió con el enemigo usando lógica o emoción. Él dijo, escrito está. Y eso fue suficiente para derrotar las mentiras del diablo. A veces la espera se alarga porque Dios quiere que aprendas a depender de lo que Él dice, no de lo que tú ves. Y cuando logras confiar en su palabra, más que en tus circunstancias, entonces has alcanzado un nivel de fe que activa milagros. No porque manipulas a Dios, sino porque tu fe lo honra. Y Dios honra a los que lo honran. Empieza a declarar su palabra sobre tu vida. No repitas tus problemas, repite sus promesas. Di en voz alta, Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Éxodo 14:14. Declara, el Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Recuerda, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que cada vez que la lees o la escuchas, tu espíritu se fortalece. Y no te preocupes si al principio no sientes nada. La palabra no necesita de tus emociones para hacer efecto. Ella es viva, es activa. Es como una semilla que empieza a trabajar en lo oculto hasta que un día da fruto. Así que sigue sembrando, sigue leyendo, sigue creyendo. Mientras esperas, no te distraigas con voces humanas. Afina tu oído a la voz de Dios, que se encuentra en su palabra. Hazte estas preguntas. ¿Qué promesa necesito recordar hoy? ¿Qué verdad de Dios estoy ignorando? ¿Qué versículo necesito abrazar como ancla de mi alma? Recuerda, cada historia bíblica que hoy nos inspira fue vivida por alguien que también esperó. Abraham esperó por años para ver el cumplimiento de la promesa. José fue traicionado, olvidado y encarcelado antes de ver su destino cumplido. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar mucho tiempo antes de sentarse en el trono. ¿Y qué lo sostuvo? No fue su fuerza, fue la palabra que Dios les había dado. Tú también tienes una promesa, y mientras esperas, lo que te mantendrá firme no será la aprobación de la gente, ni los resultados visibles, sino la certeza de que Dios no miente. Que si Él lo dijo, Él lo hará. Que su palabra no vuelve vacía, que su fidelidad es más grande que tu incertidumbre. Así que hoy toma esa Biblia que tienes en casa, ábrela, busca, pregunta al Espíritu Santo, ¿qué palabra tienes hoy para mí? Y te aseguro que Él hablará, porque su palabra no es un libro cualquiera, es una carta de amor, es un manual de vida, es alimento para el alma, es una espada contra el enemigo. Y cuando permitas que esa palabra entre en ti, ya no serás el mismo, porque mientras esperas, Dios está trabajando. Y una de las formas más poderosas en que Él obra es hablándote a través de su palabra. No sé en qué punto del proceso te encuentras hoy. Tal vez estás en el inicio de la espera, lleno de expectativa, pero también con preguntas sin respuestas. O tal vez llevas años esperando, con momentos de esperanza y otros de profundo cansancio. Quizás has llorado en 1800 silencio.
Has visto puertas cerrarse, personas alejarse, oraciones sin aparente respuesta. Y todo eso ha desgastado tu fe. Pero escúchame con atención. Dios no se ha olvidado de ti. Él está más cerca de lo que piensas. A veces el cielo se silencia no porque Dios se ha ido, sino porque está trabajando en lo invisible. Está moviendo piezas que no puedes ver. Está formando cosas dentro de ti que serán fundamentales para sostener lo que vendrá. Porque lo que estás esperando no es cualquier cosa, es algo grande, eterno, con propósito. Y para recibir algo así, tu corazón tiene que estar preparado. Dios no quiere solo bendecirte, quiere que estés listo para sostener, administrar y multiplicar esa bendición. Por eso, la espera duele. Por eso, el proceso es profundo. Pero también por eso, el resultado será glorioso. Mientras esperas, no desperdicies este tiempo. Usa cada día como una oportunidad para conocer más a Dios, para depender más de Él, para fortalecer tu fe y renovar tu mente con su palabra. Porque el tiempo que pasas esperando no es tiempo perdido, es tiempo invertido en tu transformación. Y tal vez lo que estás sintiendo en este momento, ese calor en el pecho, ese deseo de llorar, esa mezcla de consuelo y convicción, no es casualidad. Es el Espíritu Santo diciéndote, confía, sigue, no te detengas, estoy obrando. Ahora quiero invitarte a hacer algo sencillo pero espiritual. Escribe en los comentarios, Señor, confiaré mientras espero. Hazlo como una declaración de fe, como un acto de rendición, como alguien que no va a retroceder, sino que va a mantenerse firme hasta ver la mano de Dios obrando. Y si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta a este video. No solo por apoyar el canal, sino porque, con ese pequeño gesto, ayudas a que esta palabra llegue a otros que también están esperando en silencio. Suscríbete y activa las notificaciones. Aquí compartimos mensajes que no son solo enseñanzas, son respiros del cielo, bálsamos para el alma. Palabras que te recuerdan que no estás solo. Esta comunidad es un refugio espiritual para los que tienen hambre de Dios. Comparte este video con alguien que esté atravesando una espera difícil. Puede que esa persona esté a punto de rendirse y tu gesto sea la respuesta que ha estado pidiendo. Tú puedes ser un canal de esperanza. Y no olvides esto. Cuando llegue el momento perfecto, porque llegará, te darás cuenta de que cada lágrima, cada oración, cada segundo de espera valió la pena. Porque lo que Dios tiene preparado para ti es mayor de lo que puedes imaginar. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga grandemente y que su mano poderosa obre en tu vida mientras esperas con fe.